Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Y a esta hora corresponde, por supuesto, empezar a decir feliz Nochebuena. Y yo creo que hay una alegría que quiero compartir con ustedes, que por supuesto yo sé que quienes siguen este programa, o la mayoría espero, o la totalidad sienten lo mismo que yo. 16 condenas a perpetuidad por circuito Camps. Allí yo conozco anécdotas que me contó de primera mano el actual canciller, Héctor Timmermans. A Echecolás le gustaba torturar personalmente. Uno dice esta frase, y esta frase obviamente causa horror, pero es verdad, es exactamente así, le gustaba. Ver 16 genocidas y ver uno de ellos, James Smart, que pertenece al mundo, entre comillas, civil, prueba una vez más que la dictadura fue cívico-militar. Y para este fin de año es una alegría que estos genocidas pasan el resto de sus vidas encerrados en una cárcel común. Realmente una inmensa alegría que me parece que es un regalo de fin de año de una justicia que muy tarde, por supuesto, muy tarde, pero funciona y funcionó en este caso. Así que digo esto y paso a hablar de temas del programa. Hacia el final vamos a volver a hablar, por supuesto, de las fiestas y de este fin de año, pero está en el estudio Alfredo Zayat, alguien que admiro profundamente, tengo la suerte de trabajar con él en otro programa, que este libro que usted tiene en pantalla y que leí muy atentamente, va por la tercera edición y va a haber una cuarta, y esto en un mes. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué ocurre? Yo no leía el libro para saber por qué ocurría, porque explica la economía de otra manera, porque convierte la economía en un hecho humano, que es lo que siempre tuvo que ser, y porque lo explica, habla, no hay ningún tema que esquive, habla de los economistas, habla de la inflación, habla de la deuda argentina, pero lo hace para que todos podamos comprender de qué se trata. Así que en instantes voy a hablar con Alfredo Zayat, y este libro es por peso, Aldo Cesa está en el estudio, miren el libro que me regaló, qué impresionante, y está haciendo una muestra donde Buenos Aires aparece reflejada de muy diversas maneras. Vamos a hablar con Aldo Cesa, después de hablar con Alfredo Zayat, en este día especial, ¿no es cierto? Porque ya a esta hora uno podría decir que estamos en el 24 de diciembre. Pongo otro libro, Las onceras y el bicentenario, Jauretche, libro que ponemos en pantalla, el doctor Jorge Abel Fernández, intendente municipal de Lincoln, que es donde nació Jauretche. ¿Está vigente Jauretche? ¿Por qué está vigente Jauretche? ¿O quién era? ¿O quién es? ¿Quién es? ¿No? Porque si está vigente, ¿quién es? Arturo Jauretche. Bueno, también está con nosotros. Alguien que viene al programa porque siempre hace cosas, que es Lili Piñeiro, directora de ese lugar maravilloso que es la Casa del Bicentenario, también nos va a contar qué es lo que ocurre allí. Todo esto, por supuesto, en otra trama, pero ya mismo voy a saludar a nuestro primer invitado. Alfredo Zayat, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo andás, Otto? Gracias por invitarme. No, todo lo contrario. Hablábamos del éxito del libro. Tiene un subtítulo que es ¿Cómo entender la economía política? Contanos qué te propusiste cuando pensaste en hacer este libro y ahora que está terminado, ¿cómo lo ves? Bueno, esa es la clave. ¿Cómo entender la economía política? En las últimas décadas se instaló esta idea de la economía como una ciencia exacta, que además solamente podían ser abordados por los supuestos expertos, los especialistas, que además te lo hacen en un lenguaje difícil, complicado, yo digo encriptado, ¿no? Técnico. Y por consiguiente, nosotros, la mayoría de la población, simplemente como simples observadores de lo que pasa en la economía, cuando en realidad somos protagonistas de la economía.
Y además, uno de los puntos esenciales es que la economía es política. Entonces, cuando vos incorporás este factor que es política y es economía política, bueno, a partir de ahí la comprensión debe ser más sencilla. Y además de ser más sencilla, de posibilidad de capturar conocimientos, información por parte de la mayoría de la población. ¿Pero por qué todo esto? Para evitar ser engañados. Digamos, mi objetivo fundamental es instalar el debate de la economía como economía política y fundamentalmente para que todos tengamos elementos, argumentos, para poder intervenir en ese debate y fundamentalmente para no ser engañados. Durante 40 años, mínimo, fuimos engañados, confundidos, llevados a defender intereses económicos que no son propios. Y estoy hablando de la clase media, de la clase trabajadora. Y por consiguiente, ¿esto por qué es? Porque cedimos el conocimiento. Cuando vos cedes el conocimiento, te sometés. Y al estar sometido, pasás a tener una actitud pasiva frente a algo que vos tenés que ser protagonista. Bueno, un poquito es esto, en términos generales, si querés. Alfredo, hay un capítulo dedicado a los economistas, ¿no? Creo que es el segundo, dedicado a los economistas. Lo que ha imperado, por lo que decís y porque leí el libro, es el modelo liberal. Sí. Digamos, ser economista significa dejar que el mercado con sus leyes se regule. Así es. Vos a lo largo del libro sostenés casi lo contrario, sostenés que el Estado tiene que tener una intervención eficaz. Claro. Interpelo esa idea conservadora de funcionamiento de la economía, porque es el funcionamiento de la economía, en última instancia es el funcionamiento de la sociedad, donde el mercado se autorregula y por consiguiente el funcionamiento son por razones naturales. Entonces todo tiene que ver con que la oferta y la demanda se van a equilibrar y no intervienen los sujetos sociales. Los sujetos sociales, para resumirlo, el capital y el trabajo, el empresario y los trabajadores, con todos los matices que hay en uno y en otro. Y cuando intervienen los sujetos sociales, ya el ordenamiento natural se altera, porque tenés diferentes intereses en pugna, y cuando aparecen los intereses en pugna, aparece el conflicto, y al aparecer el conflicto aparece la puja sobre cómo se distribuyen los recursos en una sociedad, o sea, la riqueza en una sociedad. Cuando incorporás todos esos factores, bueno, ya no hay un orden natural que implica la distribución justa y equitativa de los recursos. Me acuerdo una vez que la presidenta Cristina Kirchner dijo que cuando no se regula, los perjudicados siempre son los que menos tienen. Es que el Estado siempre regula. Claro. Y esto es uno de los elementos que en el último capítulo que hablo del rol del Estado y la burguesía nacional, es que el Estado siempre está. El tema es cómo está. Claro. Cuando aparecía que en la década del 90 había un Estado ausente, en realidad lo que había era un Estado presente, simplemente desregulando o reorientando los excedentes, los beneficios, los subsidios a los sectores más concentrados. Cuando el Estado define la apertura de la economía, bueno, ahí tenés un Estado que interviene. El tema es cómo interviene. Entonces, cuando el Estado empieza a regular, empieza a tener una participación, como bien mencionás vos, porque tiene que ser una gestión eficiente, efectiva, bueno, ahí empieza a equilibrar esa tensión de base que existe en la sociedad, que es entre el capital y el trabajo. Hay un capítulo que tiene que ver con el dólar. Sí. Y hay un factor cultural con el dólar en la Argentina que probablemente tiene que ver también con sucesivas crisis que hemos vivido. Pero vos te ocupás del dólar, no te escapás del tema. ¿Qué pensás de esa cultura de Argentina del dólar y de qué manera el dólar aparece en tu libro para quienes no leyeron tu libro, obviamente? El dólar es un factor cultural, pero a partir de una definición de política económica. Digamos, las culturas y los rasgos de comportamiento de los diferentes sujetos sociales no son por designios divinos. No es que hay un rasgo cultural argentino por un designio divino que dijo, bueno, los argentinos van a ser obsesivos con el dólar. Es a partir de una política económica, es a partir de una economía política definida de ordenamiento de las diferentes variables. Entonces vos tenés que en el 76, con la ruptura
del orden democrático, por la dictadura nefasta, y a partir de ahí con una serie de medidas de política económica y fundamentalmente la de 1977 con la nueva ley de entidades financieras y lo que se denomina la apertura de la cuenta de capital, para hacerlo sencillo, que el ingreso y egreso de capitales sea libre, sin ningún tipo de control del Estado. Y después con 10 años y medio de la convertibilidad, nefasta fantasía de que un peso es igual a un dólar, ahí vos empezás a armar, a diseñar ese factor cultural que existe en la sociedad. La cultura, como viste cuando se habla de batallas culturales, las batallas culturales es porque la gestión, las políticas sociales, económicas, se van desarrollando. ¿Para qué? Para que pasen a ser hegemónicas y tengan un lugar preponderante en los comportamientos, en los rasgos de comportamiento de la sociedad. Entonces, estas medidas que yo te mencioné rápidamente es lo que van definiendo esos rasgos culturales. Entonces, el desafío es modificarlos. ¿Pero por qué modificarlos? Porque esos rasgos culturales que se definieron, que en realidad son rasgos de comportamiento de las élites empresarias en Argentina, son muy perturbadoras de la estabilidad económica. Cuando uno tiene que pensar 40 años de perturbación de la estabilidad económica, por consiguiente social y política, uno tiene que ver que es a partir de políticas que llevaron a una profunda dolarización de las transacciones comerciales, del ahorro del argentino, y un elemento muy importante es qué es lo que pasó con el excedente, qué es lo que pasaba con ese ahorro. Se fugaba. Claro. Fuga de capital. Fuga de capitales. Entonces, esto es uno de los elementos esenciales para poder entender un cambio histórico que es el control y administración de las divisas, que llegó por una medida, por una situación de urgencia, y el kirchnerismo intervino en esa situación de urgencia como interviene siempre. Cuando uno ve grandes cambios de las políticas económicas durante el kirchnerismo, siempre fue por una urgencia. No es que decir, bueno, la verdad lo podía haber previsto antes, porque hasta ese momento, noviembre del 2011, seguía el mismo régimen cambiario que yo te estaba marcando, que era profundamente perturbador. Y está con los números demostrados. Si vos tuviste desde el 2007 al 2011 una fuga de capitales fabulosa, digamos, casi 80.000 millones de dólares, decís, bueno, algo deberías haber hecho antes. Pero bueno, vino este cambio para mí histórico en el sentido de desafío, porque hay que ver si existe la voluntad política, existen las condiciones sociales para empezar a cambiar esos rasgos culturales a partir de medidas económicas que se tomaron. Porque en otros países, que es esto el ejemplo que uno dice, bueno, pero ¿por qué en otros países no existe esa obsesión por el dólar? Porque no existieron esas medidas ultraliberales que generaron esa cultura dolarizadora. Y el ejemplo más claro es Brasil. Brasil, y ahí lo menciono y lo detallo en el libro, tuvo las mismas condiciones políticas, sociales y económicas de dramas vividos por la Argentina. Tuvo dictadura militar, tuvo inflación, tuvo alta inflación, tuvo hiperinflación, tuvo un endeudamiento fabuloso, tuvo también cambios de moneda, tuvo también situación conflictivas en temas sociales, tuvo lo mismo que Argentina. ¿Y por qué el comportamiento es diferente? Porque no había una política económica que agudicen esas pautas culturales que vos mencionabas. No liberalizaron su mercado financiero, no liberalizaron la posibilidad de un ingreso y egreso de capitales en forma libre. Entonces, esto es lo que busco, de que se pueda comprender el fenómeno del dólar en Argentina. También explicás, yo aprendí mucho en el capítulo de la deuda y de las estadísticas también. Una línea sobre esto, 2 o 5 líneas, ¿no? Sobre, la gente dice las estadísticas. Bueno, las estadísticas significa la inflación, significa el INDEC, significa muchas cosas, estadística, y la deuda, ¿no? La deuda que este gobierno encaró como nunca se había encarado antes, en mi opinión, que no es muy calificada en los temas económicos, ¿no? Para hacerlo en sencillo, a nivel de las estadísticas, Argentina tiene un problema. Hay una pérdida de legitimidad social sobre el Sistema Nacional de Estadísticas Públicas. Esto es un problema. Y es un problema a partir de cambios necesarios que tenían que haberse
realizados en el INDEC, pero que se hicieron mal. A partir de ahí uno tiene que pensar también que existen otras estadísticas, y esas otras estadísticas privadas, digamos, son peores. Claro. Entonces, lo que yo menciono y que es en realidad un desafío, lo que pasa en Argentina hoy es que hay un vacío estadístico. Y cuando hay vacío estadístico, todos lo quieren llenar. El tema no es que hay que buscarlo llenarlo con cualquier cosa, sino es la necesidad de la recuperación de una legitimidad social sobre las estadísticas. Porque si se llena ese vacío con los mamarrachos de las estadísticas de la consultora, en realidad termina confundiendo todo. Esto es uno de los puntos esenciales, que después también hay aspectos del debate internacional sobre las estadísticas. La verdad que en todo el mundo hay debate sobre las estadísticas. Nadie piensa en forma seria que las estadísticas de China son muy rigurosas, pero como es una potencia mundial no hay cuestionamiento. E incluso en los países desarrollados, en las potencias, en Estados Unidos y Europa, también hay cuestionamiento sobre las estadísticas oficiales. Pero esto es aspectos internacionales que no justifican la situación de las estadísticas locales, sino que simplemente sirve como un contexto para entender que, primero, las estadísticas son una herramienta, no es la política. Entonces, las estadísticas te sirven como un instrumento para realizar mejores políticas, lo que no significa que no puedas realizar políticas. Y esto es lo que se verificó en Argentina. Se realizó políticas económicas de mejora de salarios reales, bueno, y una serie de políticas económicas de crecimiento económico, independientemente de mayor legitimidad social o no sobre las estadísticas. Y con la deuda, para hacerlo de forma resumida, también un avance fabuloso teniendo en cuenta que la deuda ha sido uno de los principales condicionamientos de cualquier política económica. O sea que lo que avanzó el kirchnerismo con un esfuerzo monumental de toda la sociedad, esto es lo que hay que también intento remarcar. Pagar la deuda no es que paga un gobierno, paga el Estado como algo abstracto, pagamos todos nosotros. O sea que toda la sociedad tuvo un esfuerzo fabuloso de pagar los vencimientos de cada uno de los años después de la reestructuración de deuda con quita de capital posterior a lo del default. Y este esfuerzo hay que entenderlo porque brinda mayores márgenes de autonomía de la política económica. Si hay menos recursos fiscales para pagar deuda porque disminuyó la deuda, significa que hay más recursos fiscales para destinarlo a la asignación universal por hijo, para las jubilaciones, para la inversión en infraestructura, etc. Impecable, como siempre. ¿Cuándo sale tu columna en página? ¿Los sábados? Sábado y domingo. Los sábados hago el panorama económico y el domingo también otra editorial. ¿Programa de radio? Los sábados de 9 a 12 en Vorterix, una FM de 103.1. Que ganó un premio hace poco. El premio ETE era la mejor producción de radio. Alfredo, un placer, muchas gracias. No, gracias a vos, pero muchas gracias. A leer, imperdible, ya mañana, esta tarde, Economía a contramano. De verdad, mire que yo nunca leí libros de economía, porque la verdad que no los entiendo. Y me lo devoré. Esta es la palabra. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.